compartiendo la palabra de Dios. Y qué bueno que hay un buen grupo, porque hay cosas que ya uno quiere ir dejando bien clara en este tiempo que nos correspondió o que no ha correspondido. Estar hablando de algunos temas relevantes para la iglesia. Vamos a orar. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos da nuevamente de hablar tu palabra. Te pedimos tu dirección, que seamos utilizados como instrumento y que cada hermano también, a cada uno nos dé el entendimiento a fin de que todos podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya, como decía José Luis, aprovechamos este tiempo, estas tres oportunidades que se nos dio en este mes para hablar de temas de importancia para la iglesia, para ir corrigiendo algunos rumbos. Los ancianos como pastores estamos en el deber de verificar que la grey vaya caminando correctamente. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos días, tratando estos temas de importancia para la iglesia con la intención de ir corrigiendo algunas anomalías doctrinales que han ido penetrando a la iglesia. Eh, la primera vez, para ya ir dejando concluido esto, el primer tema que hablamos se trató de que si era bíblico invocar la sangre de Cristo. Y yo sé que ustedes muchos han escuchado esa frase por algunos medios, otros a algunos hermanos. Yo le he escuchado a hermanos en grupo, por algunos grupos. Y, y con el propósito de que conozcamos si es bíblico o no, hemos traído estos estudios. Fíjense, algunos de esos usos supersticiosos más comunes que hemos escuchado en algunos medios, en algunos hermanos, se lo traje aquí para que ustedes vean. Por ejemplo, la sangre de Cristo lo proteja, utilizando la sangre de Cristo como protección. Otro, te cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo les reprenda. La utilizan hasta para reprender demonios. Y otro para proteger la familia. Y así sucesivamente. Lo utilizan como un medio de protección. Algunos dicen, yo no salgo de mi casa si no me cubro con la sangre de Cristo. Y así como es, hay muchas frases más que han entrado, como el recíbelo, declárelo. Y ahora mismo hablaba con algunos hermanos que han llegado a la iglesia, cuando alguien Dios te bendiga más, que son cosas traídas principalmente de iglesias pentecostales. Y aunque no existan contradicciones bíblicas, pero nosotros tenemos que ir controlando, porque si damos eh, soga suelta, entonces por esa brecha es que siguen llegando muchísimas cosas que al final, cuando viene a ver el comportamiento, la cultura y la doctrina, no va a aparecer la de un templo bíblico. Entonces, qué fácil es como que llegue a la iglesia, cosa de otra cultura, en vez de el trabajo nuestro es culturalizar con el evangelio, con la palabra de Dios, a los amigos, a los hermanos y así sucesivamente. Y, y eso fue lo que estuvimos hablando. Hablamos de que eso fue producto de un origen, una mala aplicación, aparte de que hay cultura católica, culturas de origen de otras iglesias, ¿verdad? Pero fue también una mala aplicación del Éxodo capítulo 22, el capítulo 12, desde el 22 hasta el 23. Ustedes saben que cuando el pueblo salió de Egipto, Dios mandó a Moisés que instituyera la Pascua y que matara un cordero y que la sangre derramada tenía que ser untada en un dintel en los postes de la puerta, a fin de que cuando el ángel de Jehová pasara, la familia de Israel que estuviera ahí, o la familia que estuviera segura, los primogénitos no murieran. Pero eso no era algo literal.
eso era sombra, eso era una ilustración, eso se enfocaba a, a la obra perfecta y redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hablé que se refería al pacto que incluso fue profetizado por Jeremías en el capítulo 31, en los versos 33 a 34, donde sí, ahí no habla de que el pacto que haría con ellos en aquellos días era donde Dios perdonaría su pecado y que nunca más se acordaría de la maldad de ellos, del pecado de ellos. Y hablamos de que ese pacto eh, lo estableció explícitamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando cumplimiento, según Mateo 26-28, cuando antes de ir a la cruz se juntó con su discípulo y él allí en la mesa tomó el pan, tomó el vino y cuando agarró la copa dijo, esta es la copa, representa, esta es la copa, esta es la sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de pecados, para el perdón de pecado, de los pecados. Jesucristo ahí establece el nuevo pacto. Jesucristo ahí eh, cumple lo que se había ilustrado, lo que se había profetizado, lo que se había dicho desde el principio. Él lo está llevando a cabo, dándonos otra con eso, con el vino, de que la sangre que él iba a derramar en la cruz del Calvario, esa era el pago perfecto y completo, aquello que podía redimir el pecado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento habían corderos que se mataban. Por esos corderos no eliminaban el pecado, simplemente lo tapaban, lo cubrían y volvía otra vez y salía. Es como cuando usted tiene una mancha en el cuerpo, usted pone un abrigo. Usted se pone el abrigo y le cubre la mancha, pero la mancha sigue ahí. Pero el nuevo de pacto, el de Cristo, ese es diferente. Quita el pecado. No hace mención jamás del pecado. Entonces, cada vez cuando en la Biblia se habla de sangre, estás enfocada siempre a la remisión de pecado, a la remisión de pecado. O a menos que lo hable en otros hechos, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre como un problema de salud, pero nada tiene que ver con cobertura, con protección, con represión de demonios. Está enfocada simplemente a lo que ya he dicho, a la remisión de pecados. Utilizarla de otra manera es algo ilegítimo, es algo supersticioso, es atribuir cosas. Una superstición es atribuirle poder a cosas que no lo tienen. Y decía que a veces a alguna casa llega un gato prieto y la gente lo ve. No, pero ese gato trae mala suerte. Eso es algo supersticioso. Si pasa por debajo de la escalera aquello, si hace esto, y yo creo que República Dominicana es uno de los países más supersticiosos porque de todo saca algo. Entonces, atribuirle a la sangre reprensión de demonios, atribuirle a la sangre protección de gente, de salida, eso no es lo legítimo. Eso es darle un poder supersticioso porque por eso no es que se mencione en la Biblia, está enfocada a la redención del pecado. Y hablé de que el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, verso 6, dice, por esto hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por alguna causa de uno o es más de caer unos a otros. O sea, el apóstol Pablo lo que está apelando es que nos limitemos a la palabra, a no pensamiento extraño, a cosas que usted esté sacando sin ningún fundamento. O sea, que nos aboquemos a hablar, a decir, a hacer lo que está fundamentado en la palabra. Y también en 1 Corintios 9:26 decía Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que todo lo que hace lo hace con un propósito. Y lo que debemos de hacer también tiene que tener un propósito y un fundamento
concreto, no algo por decirlo, hacerlo. Y se lo digo porque a veces decimos cosas, pero usted le pregunta, venga acá, ¿y de dónde usted saca eso? ¿De dónde viene eso? Ah, no sé. ¿Y por qué usted lo...? No, porque el hermano fulano lo dice. Porque yo lo escuché en los medios, en tal iglesia, pero usted no lo sabe. Como la famosa frase que a veces lo dan, no, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y lo dan como un versículo, pero la Biblia en ninguna parte lo dice. Ahora, de que es un principio, claro que sí. Yo escuché un coro anteriormente, que todavía lo cantan en alguna iglesia, que dice, los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Y yo lo cantaba, pero después de escudriñar me di cuenta que no fueron 7 vueltas. 7 vueltas le dieron el último día, fueron 13 vueltas. Entonces a veces uno hace cosas y no lo hace con el fundamento bíblico. Entonces nosotros tenemos que procurar de que todo lo que hagamos tenga un fundamento bíblico, un fundamento para que no nos salgamos de ahí. La sangre de Cristo nunca fue utilizada como medio de oración en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Siempre en el Antiguo Testamento usted podemos ver los hombres que se dirigían a Dios. En el Nuevo Testamento por igual, por nada esté afanoso, ¿verdad? Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Conocemos la famosa oración del Padre Nuestro, que en nada ahí usted ve que menciona tampoco la sangre de Cristo. Y decía también que en Efesios 6, capítulo, verso 10 al 20, se está hablando de las armaduras del cristiano. Y ahí se habla de la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y que todas estas armas son efectivas orando en todo tiempo. En ningún momento se menciona de que utilicemos la sangre de Cristo para protección. ¿Entiende? En ningún momento. Utilizarla es algo ilegítimo. Así que le traje esto porque yo sé que hay algunos hermanos que llegan, no habían participado quizás en otra clase. Y bueno, pero ya he entendido por todo. Así que pienso que el olivar en cuanto a eso ya lo da por entendido y comprendido. Ahora, en la segunda parte también hablamos de que si era bíblico decretar, que esa es otra cosa. O sea, decretar es la facultad que tiene una persona para declarar, para resolver o decidir algo. Y en los medios también ahora escuchamos yo decreto, yo declaro, yo esto, yo lo otro. Y realmente es eso bíblico. Fíjense algunas de las frases más comunes. Declaro y decreto sanidad en tu vida, que son cosas que le corresponden a Dios. Entonces el hombre está haciéndose con esta actitud, coge la posición de Dios y pone a Dios como en la actitud del hombre, como recibiendo orden. Porque la sanidad es algo que depende únicamente de Dios. La muerte y la vida es algo que depende de Dios. La provisión es de Dios. Eso no es algo que depende realmente de nosotros. O sea, nosotros para declarar, porque yo puedo decir algo, pero usted no sabe lo que tiene Dios en esa persona. Eso es algo antibíblico. De, declaramos y decretamos que todas cadenas sean rotas. Oigan eso. Le estoy hablando de frases comunes. Yo decreto que hoy todo me saldrá bien. Decreto que todo lo que haga prosperará. Decreto bendición sobre mi familia. Decreto bendición sobre mi negocio. Decreto que Satanás no me tentará. Yo quisiera decretar, sí. Pero ustedes saben muy bien que no. Que eso es antibíblico. Satanás siempre nos va a tentar, va a buscar nuestro cuerpo, nuestra vida. Declaro y decreto que ninguna enfermedad tocará a mi familia. Van a ser eternamente aquí porque nunca se van a enfermar. Mire cuántas contradicciones, cuánta contradicción. Entonces, el hombre decreta y se hace ver como que él tiene autoridad. Pero ¿quién es que tiene la autoridad? Es Dios. Fíjense que le trae un pasaje aquí en Deuteronomio, en el capítulo 26, del 16 al 18, donde dice: Jehová tu Dios te manda hoy. Jehová, ¿quién es que manda?
Es Dios el que manda, no es usted ni yo, es Dios. Que cumpla estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlo por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios es el que manda, no soy yo, no es el hombre. Dios es el que puede declarar. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Nosotros no, porque nosotros tenemos de por sí muchísimas limitaciones. Solamente Dios es soberano, solamente Dios es quien tiene autoridad, tiene los atributos para hacer lo que el hombre en este momento quiere usurpar. Por eso decía que el lenguaje del cristiano tiene que ser el del Santiago, capítulo 4, versos del 13 al 17. En los tiempos de Santiago, la gente decía de que voy a hacer muchas cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer, pero no mencionaba a Dios. Y Santiago, cuando vio eso, fíjense lo que él dice aquí en el 4, del 13 al 17. De la jactancia, se estaba refiriendo a la jactancia de aquellos que pensaban así. Vamos ahora a lo que decía, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, una actitud como de Dios. O sea, nosotros somos los que dominamos. Dice él, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago dice, nosotros no podemos decir eso porque nosotros somos pasajeros. Nosotros estamos aquí hoy, pero ni siquiera sabemos cuánto vamos a durar. Pasamos rápido. Entonces él dice, en lugar de lo que, ¿cuál deberíais decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea que la vida de nosotros está en si Dios quiere o no. Usted vive si Dios quiere. Los días de nosotros dependen de Dios. Entonces eso no es el vivir o el morir. Eso no, la vida y la muerte, eso no es algo que depende de nosotros. Eso es algo que depende de Dios. Dice Santiago, pero ahora os atáis en vuestra soberbia. O sea, porque es una soberbia pensar así. Cuando usted emite planes y no piensa en Dios, yo voy a hacer esta casa, pero no dice si Dios quiere. Usted sabe si Dios le va a dar el tiempo para hacerlo o si Dios le va a proveer, ¿verdad? Usted sabe si Dios le va a permitir mañana hacer algo. Usted sabe si nosotros vamos a amanecer mañana. Entonces, el lenguaje del cristiano para todo lo que vayamos a hacer es esa palabrita, si Dios quiere, Dios mediante, si Dios me lo permite. Entonces, dice, toda jactancia semejante es mala. ¿Por qué? Porque el no poner a Dios en nuestros planes es malo, es orgullo, es altanería. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea que usted sabe hacer lo bueno, es que sabe que Dios es que tiene la soberanía, Dios tiene el control, y usted en su plan tiene que poner a Dios. De lo contrario, eso es orgullo y jactancia, y sabe que tarde o temprano se puede dar sorprender. Hablé también de declarar, ya pasamos lo que era de decretar, que es poner, dar a conocer, a explicar algo. A la gente le gusta declarar, como yo decía la otra vez, mucha plume burro, mucha burrundanga, muchas cosas. Pero si nosotros vemos a Jesucristo cuando se hablaba de declarar, Jesucristo solo habló lo que el Padre le permitió. Fíjense, aquí dice, y sin parábola en Marcos 4, 3, 4. No les hablaba, aunque su discípulo en particular les declaraba todo. Jesús en este pasaje está hablando del reino, le declaraba del reino. Jesucristo no le hablaba de cosas personales, particulares, era en lo concerniente al reino. Y recuerda que Jesucristo dice, yo no hablo nada que el Padre no me permita hablar. Yo hablo lo que el Padre me mandó a hablar. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para estar hablando cosas que Dios no lo ha establecido? Yo puedo declarar únicamente lo que está en la Biblia. Yo puedo declarar que el que cree en Jesucristo será salvo. Claro, la Biblia dice. Por ahí una palabrita clave en un programa, no creo si era de Billy Graham, que dice la Biblia dice, no tú ni yo. La Biblia dice que todo aquel que en él cree no es condenado. No yo, eso es la Biblia que lo dice. Y yo lo creo porque la Biblia viene de Dios, es inspirada por Dios
y tal, yo lo afirmo como tal. Pero yo no puedo estar declarando cosas, pluma de uva. Yo declaro que eh, en 10 días yo tendré los bolsillos llenos. ¿Quién ha dicho que usted puede hacer eso? ¿Dónde está el amparo bíblico para eso? Eso no es algo bíblico. Fíjense que el apóstol Pablo también tenía la misma característica de Cristo. En Hechos 28-23 dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y testificaba el reino de Dios. De manera que Pablo declaraba, el apóstol Pablo explicaba, daba a conocer los conocimientos del reino. Nada de asuntos emocionales, nada de asuntos particulares, nada de asuntos caprichosos. El apóstol Pablo, perdón, declaraba, hablaba, testificaba en lo concerniente del reino de Dios. Que de por sí, para eso es que estamos llamados, para que estamos llamados, ¿verdad? Aquí me faltó un pasaje, pero hay un pasaje de Pedro que dice que fuimos, eh, nosotros fuimos llamados para dar a conocer, sacado de la tiniebla para dar a conocer, eh, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla, perdón, a su luz admirable. Ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido salvados y que Dios nos ha puesto en este mundo. No para hablar plume burro, no para hablar lo que se me venga en mi mente, es para hablar lo que Dios realmente nos ha traído, lo que Dios nos ha dado. Y fíjense Pedro 4:11, que dice que si alguno habla, hable conforme a la escritura, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, hable conforme a la palabra de Dios. Y ya ahí concluimos lo que fue lo de la otra semana en cuanto a el uso de la sangre de Cristo, en cuanto al declarar, en cuanto al decretar. Ahora, finalmente, esta partecita es para hoy, quería decir que cuando nosotros nos corresponda orar, siempre que oremos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. El cristiano debe entender de que Dios es soberano, de que Dios no necesita quien lo aconseje, Dios no necesita quien lo ayude, Dios todo lo sabe. Y Dios, todo lo que hace es según a Él le place, según su propósito. Y a veces cuando oramos, la respuesta de Dios es sí y la respuesta de Dios puede ser no. Entonces nosotros cuando oramos tenemos que estar siempre dispuestos con la actitud de, de recibir la voluntad de Dios. Fíjense, en el libro de Daniel, usted conoce ahí el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey que tuvo un imperio muy poderoso, muy potente. Nabucodonosor se orgulleció y pensaba que todo el reino que tenía, todo el poder y toda la cosa lo había conseguido por sus habilidades, por su sabiduría, por su inteligencia, por su estrategia. Y se olvidó de que Dios es el que todo lo puede, que Dios es el soberano. Y Dios, viendo el orgullo de Nabucodonosor, el orgullo de Nabucodonosor lo puso a caminar y a comer hierba como un animal, como un pavo real. Entonces, estando Nabucodonosor en esta condición, un día como que volvió a la memoria real y miró al cielo y reconoció quién era Dios y Dios lo rescató, Dios lo volvió otra vez a su estado normal después de él haber entendido quién era Dios, después de él reconocer quién era Dios. Y Nabucodonosor, cuando vio esto, dice, todos los habitantes de la tierra
son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. De manera que Dios hace según su voluntad. Dios no puede ser cuestionado. Dios es soberano. Dios no puede nadie monitorearlo. Dios nadie puede imponerle cosas porque Dios hace según a él le place, ¿verdad? Así que cuando nosotros estamos pasando por situaciones, Dios lo sabe. Usted está en un momento de dolor, Dios lo sabe. Usted está en un momento de alegría, Dios lo sabe. Usted está en situaciones críticas, complejas. Bueno, pues Dios lo sabe. Y muchas veces esa cosa Dios la permite porque Dios tiene un propósito, un propósito. Y cuando nosotros oramos, a veces pedimos cosas, quítame esto, quítame aquello, pero Dios no necesariamente esa oración la va a contestar sí, porque el propósito de Dios va más allá, va más allá, va más allá de ahí. El propósito de Dios se enfoca a cumplir en nosotros lo que Él quiere. Y lo que Él quiere, sus planes, son mejores que lo que nosotros que quizás podamos pedir. Sus expectativas son mejores que las que nosotros podamos pedir. Sus propósitos son mejores que lo que nosotros podamos pedir. Y Dios tiene el control de todo. Dios lo sabe todo. Mire Mateo 10:29. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues hay un vuestro cabello. Están todos contados. O sea que Dios sabe. Dios tiene conocimiento de todo y Dios tiene el control. Dios sabe hasta cuándo se me cae un cabello. Ya lo he visto, lo he dicho anteriormente. Por eso es que en Romano aparece este pasaje. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Fíjense, Dios tiene un propósito. Y Dios va a cumplir el propósito en nosotros. No de acuerdo a nuestro capricho, sino de acuerdo a su conocimiento. Y Dios va a buscar nuestro bien. Y a veces ese bien que Dios busca no es que nosotros vivamos feliz aquí. No, a veces ese bien que Dios busca puede estar mezclado de situaciones de tristeza. Muchas veces Dios permite que nosotros exista precariedad y problemas de salud y otra cosa. ¿Por qué? Porque algunos en los problemas estamos más cerca de Dios que en los tiempos de abundancia, que en los tiempos de salud. Entonces, como Dios lo que hace cosas pensando en el futuro, o sea, Dios no hace cosas que nosotros estemos enfocados en la cosa de aquí de la tierra, sino en el futuro, pues Dios va a buscar siempre lo mejor. Y a veces las decisiones de Dios, sea que quizás lo mantenga enfermo, que Dios nos mantenga corto de dinero, que Dios nos mantenga limitado, porque al final es lo que busca es nuestro bien. Y a veces oramos por personas que están enfermos, pero Dios se lo lleva. Pero si Dios se lo lleva, es también con un mejor propósito que nosotros no podemos entender, pero Dios sí sabe. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y fíjense, ¿qué dice Dios aquí en Romanos 8:29? Porque lo que antes conoció, porque Dios no tiene tiempo, fecha, Dios conoce antes, pasado, ahora, lo predestinó, le preparó un destino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, el propósito principal, escuchen bien, para Dios, no, no es que tú seas abogado, no es que tú seas ingeniero, no es que tú seas un buen médico,
El propósito de Dios principal es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿cuál es su Hijo? Jesucristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Jesucristo fue siervo. Dios quiere que tú seas siervo. Jesucristo fue santo. Dios quiere que tú seas santo. Jesucristo predicó. Dios quiere que tú prediques. Jesucristo fue humilde. Jesucristo fue tanta característica no conocemos nosotros de Cristo. Entonces, como el propósito principal de Dios es que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, pues Dios para eso va a emplear todas las situaciones. Y si Dios que Moisés sea creado a la imagen de su Hijo, sea apretarlo con cualquier problema, Dios me va a apretar. Entonces, por eso es que cuando tenemos situaciones, hay que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, Señor, ¿cuál es tu plan con esta enfermedad? Dime, Señor, ¿cuál es tu plan con este problema? Esta cosa que me sucede, ¿qué es lo que hay que preguntarle? Porque Dios siempre tiene un propósito y es en busca de nuestro bien. Acuérdense lo que dice el Salmo, creo que 32, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y Dios le enseña por medio de su palabra. Y Dios le enseña por medio de circunstancias. Y si no obedecemos, entonces dice, no sea como el caballo, que para ser sujetado tiene que ser apretado como el cabestro. Y lo sujeta, y Dios. Y el cabestro, el cabestro es el famoso bozal que se le echa con el freno a los caballos, ¿verdad? Que la causa dolor para que cuando jale el caballo, él vaya para donde el dueño diga. Y Dios a veces utiliza ese método para moldearnos, para nosotros jalar, para Él guiarnos, para jalarnos, porque somos cabezudos, somos tercos y no obedecemos. Entonces, Dios tiene siempre un plan y Dios utiliza muchas cosas, porque Dios, el propósito principal no es cosas terrenales. El abogado, usted puede ser militar o lo que sea, pero esas cosas pasan. Pero el carácter de Cristo tiene que ver con cuestiones eternas. Entonces, es el principal, el propósito de Dios. Entonces, por eso no todas las oraciones que a veces le pedimos a Dios, Él la contesta sí, porque el propósito de Dios está por encima de lo que usted y yo podemos hacer. ¿Quién comprendió bien esto? El apóstol Juan. El apóstol Juan, primera de Juan 5, 14, perdón, dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Esta es la confianza, esto es como la libertad. Nosotros tenemos libertad para pedirle a Dios muchísimas cosas. Usted puede pedirle a Dios por que le suple un carro, que le supla esto, usted puede orar hasta por un perro. A Dios. Nosotros tenemos libertad para hablar con Dios. Usted no sabe, usted no se imagina qué. Y tenemos esa confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa, escuche bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, Dios, si es conforme a la voluntad de Él, Él va a suplir. Pero si no es conforme a la voluntad de Dios, Él no va a responder y no es por falta de fe. No es por eso, sino porque su propósito van más allá de lo que usted y yo podemos pensar. Por eso hay que ser humilde, hay que recibir la cosa como Dios quiere que nosotros la recibamos. Y fíjense un ejemplo del apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:17, que es un pasaje muy conocido. Al apóstol Pablo, eh, el apóstol Pablo, del 7 al 9, 12, 7 al 9, dice, para que la grandeza de la revelación no me salte desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dice Pablo, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. ¿Cuál fue la respuesta? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que pasa con Dios. A veces pedimos cosas y, y la respuesta de Dios es, bástate mi gracia,
Mi poder se perfecciona en la habilidad. ¿Usted cree que era falta de fe de Pablo? No, era el propósito que había de Dios en él. Quizás si pasaba otra cosa, el orgullo de Pablo aumentaba y el carácter de Pablo se tergiversaba. Pero Dios, mediante este aguijón, puso a Pablo en un lugar correcto. Entonces Dios hace muchas cosas por nosotros. Dios utiliza muchas cosas, muchas situaciones para moldearlo conforme al carácter de Cristo. Fíjense, no solamente eso, sino el Señor Jesucristo en Getsemaní. El Señor Jesucristo oró allí para que, si era la voluntad, pasara de él la copa, pero que no sea como él quiere, sino como Dios quiere. Pregunta, ¿le quitó Dios la copa? No. Si Dios le quita la copa, entonces, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo estaríamos nosotros? O sea, el propósito de Dios se cumple por encima de cualquier sentimiento. Y nosotros tenemos que reconocer eso. A veces la respuesta de Dios es sí y la respuesta de Dios no. La respuesta de Dios es según su propósito. Los propósitos de Dios son mejores que lo que usted y yo podamos pensar y lo que podamos analizar. Ahora, también hay muchas veces que Dios no contesta oraciones porque, como dice Santiago, capítulo 4, al 3, Dios nos da porque primeramente nos pedimos. O sea, si usted no pide, usted no va a recibir, porque la Biblia habla que el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abre. Pero también dice Pablo, Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. O sea, a veces pedimos, pero es para capricho, para cosas, y realmente ese tipo de oraciones Dios no la va a contestar. Lo importante de que nosotros en todo esto, ¿verdad? En todo esto, pensemos y cojamos el modelo de la oración que nuestro Señor Salvador Jesucristo. Es que en el Padre nuestro, es que se haga la voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oremos, Señor, hágase tu voluntad. Señor, cuando oremos, vayamos con esa actitud humilde y digamos, Señor, como tú dices, tú eres sabio, tú lo conoces todo, tú tienes el control, yo soy pequeño, tú eres grande, ¿verdad? Tú eres sabio, yo limitado, tú eres que va a dar lo mejor para ti. Señor, es tu voluntad, no mi voluntad. Y finalmente volvemos otra vez a Santiago. El, la cultura, el idioma del cristiano debe ser que en cada plano se reconozca a Cristo, que Dios esté en nuestra vida, que entendamos de que las cosas de Dios son si Él quiere o si Él no quiere, pero como quiera, Dios lo que va a ser para nuestro bien. Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros, porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que Dios nos ayude siempre a que en la oración nosotros busquemos la voluntad de Dios. No caprichos. Si se dan cuenta, en estos enfoques que hemos hablado, está muy fuera el decretar, está muy fuera el declarar, está muy fuera el recibir, está muy fuera aquello, lo otro, todas esas cosas, porque nosotros somos dependientes de Dios y oramos para estar en comunión con Dios, que es un privilegio, pero también oramos porque dependemos de Dios y oramos porque somos obedientes a Dios y que Dios a nosotros nos va a dar más allá de lo que nosotros poder pensar y pedir. Así que Dios le bendiga y ojalá podamos haber aprendido algo en este tiempo. Bendiciones y abrazos para todos ustedes.